Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Quisiera saber si me escuchan bien. Ok, me dice una compañera Erika que sí. Ok. Este, bueno, hoy voy a iniciar las clases ahorita porque a las 2 tengo una reunión. Sin embargo, yo dije que entraba a las 2:30, de 2:30 3 porque quería dar por lo menos 1 hora y media de clase. Entonces, el objetivo de hoy es estudiar razones de cambio relacionadas. Y eso yo ya noté un montón de cosas porque el inicio es como muy teórico. Entonces anoté como toda la teoría, la voy explicando y ya luego ya entramos a ejemplos. Para terminar la materia del primer parcial, solamente nos queda este tema, razones de cambio relacionadas, que hoy vamos a verlo. Mi fe es ver entre 4 y 6 problemas y el lunes ver unos cuantos problemas más, de ser necesario. Y el lunes también empezar con el último tema, que es problemas de averiguar rectas, tangentes y normales a una curva. Sin embargo, ese tema creo yo que es más sencillo de ver porque yo ya he ido trabajando la derivada como la pendiente de una recta tangente a una curva a un punto dado. Entonces es más sencillo de asimilar. Entonces empecemos con este tema que se llaman razones de cambio relacionadas. Entonces, dice así, cuando se tienen dos cantidades relacionadas que varían con respecto a una misma variable y se desea obtener la razón de cambio de una de ellas respecto a la otra, se dice que se tienen razones de cambio relacionadas. Cuando digo respecto a una misma variable, generalmente va a ser el tiempo. Eso lo voy a explicar, es con respecto al tiempo. Por ejemplo, estos tres que están aquí son los típicos casos que suelen aparecer en los exámenes. Si el radio de una esfera varía respecto al tiempo, entonces el volumen de la esfera también varía respecto al tiempo. O sea, por ejemplo, si usted tiene una esfera y si el radio va creciendo a una cantidad de metros, kilómetros, no sé, eso depende mucho de la unidad de medida que usted use en el problema, con respecto al tiempo, entonces obviamente el volumen también va a crecer, ¿verdad? Entonces sería deseable conocer la razón de cambio del volumen respecto al radio, por ejemplo. Dos, si la velocidad de una partícula cambia respecto al tiempo, también cambia su energía cinética respecto al tiempo, ¿verdad? Es significativo saber cómo cambia la energía cinética respecto a la velocidad. Es otro ejemplo. Otro, dos carros que viajan a cierta velocidad en diferentes direcciones. Se alejan uno del otro. Sería deseable saber la razón de cambio de la distancia entre uno y otro. Por ejemplo, en un fenómeno sísmico, a partir del epicentro se producen ondas circulares concéntricas que van creciendo en su radio respecto al tiempo. Entonces sería deseable poder calcular la razón de cambio del área de afectación respecto al radio, ¿verdad? Este punto claro, ¿verdad? Es una aplicación muy importante, de hecho, pero es con respecto a las ondas sísmicas. Para hoy, de hecho, planteo ahí un problema, pero son con ondas, cuando se tiran una piedra, qué sé yo, al agua y se generan ondas. Entonces, la idea es ver a cuánta velocidad crecen esas ondas, o el área, por ejemplo, de esas ondas. Obviamente con datos que uno aporta. Entonces, bueno, esos son así como un poquito de teoría, ¿verdad? Son como aplicaciones de las razones de cambio. Entonces, ¿qué relación tienen las razones de cambio relacionadas con la derivada? Entonces, ya todo esto lo había escrito. Entonces, vamos a ver qué relación tiene. Ok, considere la curva dibujada por una función y igual a f de t, la cual describe la trayectoria de un móvil en un tiempo t. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta curva que está acá, eso simplemente que yo describe la trayectoria de un móvil, puede ser un misil, por ejemplo. Entonces, digamos que quiero dispararlo y aquí va, ¿verdad? Y esta que está acá es la misma curva.
Entonces, considere solamente el trazo desde el punto t, ft, o sea, este punto, hasta el punto t sub 0, ft sub 0, o sea, hasta este punto, o sea, solamente este trazo, de aquí hasta aquí, ¿ok? Dibuje el segmento que une esos dos puntos, ese segmento que aquí está converte, este segmento que está aquí converte. Y note que la pendiente de este segmento es la razón. Recuerden que razón es división, básicamente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de este segmento? ¿Se acuerdan ustedes que si ustedes tienen dos puntos, t, ft y t sub 0, ft sub 0, entonces la pendiente simplemente va a ser, qué sé yo, y2 menos y1, y se acuerdan, x2 menos x1, la fórmula de la pendiente. Entonces aquí tomé este ft y t, tomé como ft menos ft sub 0 y t menos t sub 0. O sea, tomé estos como y2, perdón, como x2, y2, y aquí como x1, y1. Recuerden que es independiente como ustedes lo tomen. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevan la pendiente de una recta? Eso es indiferente. Entonces, el eje y básicamente me está dando la distancia que recorre verticalmente en este segmento, ¿verdad? Perdón, en esta parte, el eje Y, aquí está, el eje Y. Y el T, el eje X, vamos a decir que es como el tiempo en que recorre eso. Entonces, qué sé yo, si aquí da 10 segundos, aquí sería, qué sé yo, 20 segundos, por ejemplo, es el tiempo en que recorre eso. Entonces, si uno lo ve de esa manera, entonces, este f de t menos ft sub 0 me está aportando básicamente la distancia que hay de acá a acá. Y t menos t sub 0 es el tiempo que tardó de acá a acá. Por ejemplo, si aquí era 10 segundos y aquí era, por ejemplo, 25 segundos, entonces lo que tardaron fue 15 segundos. Y aquí me está dando la distancia. Entonces, esta razón o esta división básicamente es la distancia entre el tiempo. O sea, esta es la distancia recorrida, ese es el tiempo que tardó en recorrer eso. Y la distancia entre tiempo se conoce como velocidad de física. Ahora eso no sabes, creo que es de la escuela o del colegio, no estoy seguro. Distancia entre tiempo es la velocidad. Entonces, esto, ¿verdad? Además brinda un valor aproximado de la velocidad promedio, ¿verdad? En este caso sería más o menos la velocidad promedio. Obviamente, entre más cerca esté el t del t sub 0, ¿verdad? La velocidad promedio va a ser velocidad instantánea, ¿verdad? Porque si la distancia entre t y el t sub 0 es mínima, entonces digamos que es como la velocidad instantánea, porque es casi que inmediata, ¿verdad? Y entre más largo esté el t sub 0, ya sería así como una velocidad promedio, porque está muy largo, pero no es instantánea la velocidad. Ahora, si se desea saber la velocidad del móvil en cada instante, eso es lo que yo decía, quizás si yo deseo saber la velocidad en cada instante, o sea, cada, por ejemplo, qué velocidad lleva acá, qué velocidad lleva acá, aquí qué velocidad tiene, o sea, en cada instante, es acercar el t sub 0 tanto como se quiera t, o sea, acercarlo muy cerquita, entonces obtengo la velocidad en un instante, por ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero la velocidad en este punto, entonces hago que el t y el t sub 0 casi que coincidan en este punto que está acá. Eso se llama la velocidad instantánea. Entonces, si se desea saber la velocidad del móvil en un instante t sub 0, se debe acercar t a t sub 0 tanto como se pueda. Esa es la idea. En otras palabras, se hace esto. El límite cuando t tiene a t sub 0 de esto, de esta razón, ¿verdad? Y esto no es nada más y nada menos que, si ustedes recordan, que la derivada de f, que la derivada de la función f en t sub 0. ¿Se acuerdan que esta era la famosa definición alternativa? Nada más que yo la coloqué con x, aquí es con t porque el t es el tiempo en teoría. En síntesis, si f es la función que describe el desplazamiento de un móvil, entonces su velocidad en el instante t sub 0 es la derivada de f en el tiempo t sub 0. Entonces, todo esto que está acá o hasta este punto fue explicar de una manera muy intuitiva, repito, eso no es nada formal, es de una manera muy intuitiva, por qué es que la derivada se puede considerar, o sea, la derivada de una función realmente, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si la función describe la trayectoria de un objeto, un móvil, un misil, entonces su derivada en un punto en particular representa la velocidad. De hecho, este concepto, si no me equivoco, ustedes también empiezan a verlo en física 1, ¿verdad? Que la derivada
realmente representa la velocidad de una partícula que se mueve a través de la trayectoria de una función. ¿Me expliqué hasta ahorita en este punto? O sea, hasta este punto, usted lo que tiene que saber nada más que la derivada es la velocidad. Hasta este punto está quedando claro, ¿sí? Entonces, es eso, ¿verdad? Todo esto es nada más como explicando por qué. Ok. Y esto fue como una curiosidad, porque esta es una nota histórica que yo quise siempre recalco en el curso de cálculo 1, ¿verdad? En este curso, la derivada de una función primero se construyó a partir de un problema geométrico y estuvo relacionado con la posibilidad de encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva dada en un punto dado. De hecho, la primera clase de derivada lo hicimos con este problema geométrico, ¿verdad? Y esa idea fue Leibniz en el año entre, bueno, Leibniz nació en 1746 y murió en 1716. Segundo, la derivada de una función se construyó a partir de un problema físico y estuvo relacionado con determinar la velocidad, que es lo que acabamos de hacer, en un instante dado de un cuerpo en movimiento. Esta idea fue el físico matemático Newton entre 1642 y 1727. Inclusive vean que tanto Leibniz como Newton coinciden muy parecido en la época que vivieron, pero cada uno por su cuenta, o sea, sin conocerse, si no me equivoco, en su momento, llegaron a construir la definición de derivada. Leibniz a través de un problema geométrico y Newton a través de un problema físico, ¿verdad? Relacionado con la velocidad. Básicamente, ellos dos construyeron el, el cálculo diferencial, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el siglo XVII siempre hubo una controversia de quién fue, digamos, el padre, digamos, quién fue el primero que lo inventó. Este, de hecho, en 1696, L'Hopital, este señor que ustedes tienen que ver, la regla de L'Hopital más adelante, la cual es muy importante, escribió el primer libro de cálculo diferencial, donde él reconoció que el método de Leibniz es más fácil y rápido de entender, gracias a la notación empleada. De hecho, la notación de derivada, de esto del límite y todo eso es heredado de Leibniz, ¿verdad? Y lo expuesto por Newton era casi en su totalidad el cálculo desarrollado por Leibniz. No obstante, también reconoció los aportes de Newton. O sea, entonces básicamente se dice que Leibniz sí es el padre del cálculo. Aunque Newton también llegó a los mismos resultados, pero la notación usada por Leibniz es la que usamos actualmente. Newton, yo ahí tuve la oportunidad de leer un poco hace años y no, usa puntos y un montón de cosas rarísimas para denotar derivadas y vieran, y para sacar límites y vieran que la notación es muy difícil de entender. Ok, eso era más como una nota histórica. Ahora sí, vamos a ver problemas de razones de cambio relacionadas, que es la parte que a ustedes les van a preguntar en el examen. Importante aclarar, ¿verdad? Que aquí es que la derivada representa la velocidad con respecto al tiempo. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro. Entonces, yo quise, antes de proceder a ver ejemplos, como escribir cuáles son los pasos que ustedes deben seguir. Esos son pasos que yo escribo, ¿verdad? En algunos libros coinciden los pasos y así, pero fueron los que yo considero. Por ejemplo, el paso número 1 es lean el problema con detenimiento. O sea, leerlo una, dos veces y hasta tres veces, hasta poder ya tener claro bien, más o menos, qué es lo que me están preguntando. No, más o menos no, bien claro lo que me están preguntando. Luego, de ser necesario, yo pongo aquí de ser necesario, pero realmente es casi todo el tiempo, ¿verdad? Realizar un dibujo o esquema que pueda representar la situación dada y permita una interpretación matemática. O sea, siempre vamos, casi que en todos los dibujos vamos a hacer un dibujo que permita, primero, representar la situación, ¿verdad? Y a partir de ese dibujo también hacer una interpretación matemática, eso es muy importante. O sea, interpretación matemática me refiero de qué herramientas matemáticas podemos usar. Hay veces se puede usar Pitágoras, se puede usar la fórmula del volumen de alguna figura, del área, del perímetro, o sea, son como, de hecho aquí se necesitan muchos conocimientos previos también. 3. Establecer las variables del problema. Entonces, es ver, por ejemplo, si nos preguntan por volumen, por área, por distancia, entonces uno establece variables. Y a partir de las variables uno dice, bueno, el D va a ser la distancia o el X va a ser la distancia. O sea, las variables uno se las escribe. Pero ya, por ejemplo, como el volumen siempre se usa el V, por ejemplo. Luego, el número 4.
escriba una ecuación que relacione, bueno, aquí que relacione, aquí es que relacione las variables del problema. Entonces, aquí es esta parte fundamental en el número 4. Como antes les dije, esa ecuación sale de la interpretación del esquema que uno hizo. Y como les digo, esa ecuación puede ser el volumen, ¿verdad? Por eso se tiene que dominar bien las fórmulas de volumen de los sólidos, el área. Entonces, tienen que dominar bien las fórmulas del área, de las figuras básicas, de triángulos, cuadrados, rectángulos, rombos, romboides, etc. ¿Qué más? Puede ser Pitágoras también, dominar bien la fórmula de Pitágoras, semejanza de triángulos, o sea, todo eso que ustedes vieron en el colegio es sumamente importante para esta parte. De hecho, ahora vamos a ver una cantidad de ejemplos, ¿verdad? Donde en la mayoría de ejemplos utilizo fórmulas diferentes para que ustedes vean. Luego, la fórmula que uno escribe relaciona las variables del problema, las variables que uno hizo en la parte 3. Ahora, la ecuación siempre se debe escribir que dependa de dos variables. Hay veces que va dependiendo de tres variables. Eso suele pasar. De hecho, ahora, como el ejemplo número 4, 3 que traigo para hoy, es un caso de eso. Y si eso sucede, entonces, por eso aquí coloqué, si es necesario, aplique los aspectos geométricos que ya son conocidos de la escuela y del colegio, ¿verdad? De la situación para eliminar una de las variables por sustitución. Esto en el caso solamente, ¿verdad? Que haya más de dos variables. Ahora con un ejemplo acá más claro. Número 5. Ya una vez que tenemos establecido la ecuación, vamos a derivar en forma implícita la ecuación, o sea, se deriva en forma implícita, la derivación implícita que vimos en las semanas pasadas, pero con respecto al tiempo, o sea, se deriva con respecto a t. Vamos a anotar t es el tiempo. Y ahora sí, ya que tenemos, o sea, si ya tenemos hasta el paso número 5 ya todo bien hecho, ya el 6 y el 7 ya son rapidísimos de hacer, porque uno en el 6 nada más, ya con esto derivado, nada más cambia todos los datos que le aporta el problema, o sea, sustituye toda la información en la ecuación que obtuvimos en el punto 5 y nada más despejamos lo que nos piden. Y ya el número 7 nada más escribir la respuesta. Bueno, esos son los pasos. Tal vez ahí sí es algo teórico, pero vamos a hacer ejemplos. El primer ejemplo va a ser este. Hay que explicar mi chance porque los ejemplos sí son, algunos son largos. Por ejemplo, vean este. Este dice así. Un globo meteorológico. Un globo meteorológico que se eleva verticalmente es observado desde un punto en el piso a 30 pies. Aquí en este problema usan pies, pero pueden usar metros, kilómetros, lo que quieran, ¿verdad? No hay problema. Del punto que queda directamente abajo debajo, perdón, aquí es debajo, queda directamente debajo del globo, punto. Si el ángulo alfa, ¿verdad? Entre el piso y la línea de visión del observador aumenta, a razón
de pi entre 180 radianes por segundo. O sea, esta es la velocidad del ángulo por segundo. Entonces, coma. La pregunta es esta. ¿Con qué razón sube el globo? Sube el globo. En cuando, aquí, cuando alfa es igual a pi cuartos radianes. O sea, aquí me están preguntando cuál es la velocidad del globo en el instante que alfa vale pi cuartos. Alfa igual a aquí, radianes. Ok. Entonces, primer paso. Vieran que las resoluciones del problema son muy cortas, de hecho. Más con este espacio lo resolvemos y sobrado. O sea, los problemas suelen ser más grandes, pero su resolución suele ser muy pequeñita. Entonces, pero sí lleva trabajo hacerla. Entonces, vean, por ejemplo. Bueno, el primer paso es leerlo detenidamente. Entonces, volvamos a leerlo. Dice, un globo meteorológico que se eleva verticalmente es observado de un punto en el piso a 30 pies del punto que queda directamente debajo del globo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo. Bueno, no sé cómo se dibuja un globo meteorológico, pero por ejemplo, yo voy a asumir que aquí está el globo meteorológico. Ahí está, ese es el globo meteorológico para mí. Ese es el circulito. Y dice que él, entonces aquí voy a usar otro tipo de línea para que se observe mejor. Esta puede ser color negro. Dice que el globo, bueno, este globo viene, digamos que partió, digamos que está del suelo y partió de acá, ¿verdad? Y hay un observador que lo está viendo aquí. Digamos, o sea, observen aquí dice que el observador, ¿verdad? Será verticalmente a 30 pies. Es observado, o sea, el observador no lo está viendo aquí, o sea, lo está viendo acá, digamos. Digamos que aquí está el observador, aquí está viendo, ¿no? Digamos que ahí está el observador. Y aquí está viendo el globo. Y dice que, ¿verdad? Que la distancia que hay de donde despegó el globo a donde está el observador, vean aquí está, ¿verdad? Desde el punto en el piso, ¿verdad? Donde despegó el globo, está a 30 pies del punto que queda directamente bajo el globo. O sea, entonces, decimos que aquí hay 30 pies. O sea, 30 pies va de acá hasta acá. ¿Ok? Y aquí está el ángulo alfa. Que, vamos, este es el ángulo alfa. ¿Ok? Es el ángulo alfa. Este ángulo alfa, ¿verdad? Crece, obviamente el globo aquí va subiendo, ¿verdad? Va subiendo el globo. Entonces, el ángulo alfa también va creciendo. Aquí sí me están diciendo la velocidad en cuanto crece el ángulo alfa. Ven que el ángulo alfa crece a pi sobre 180 radianes por segundo. Ese es el crecimiento del ángulo alfa. Pero me están preguntando, ¿con qué razón sube el globo cuando alfa es igual a pi cuartos? O sea, el globo está subiendo a una velocidad y nunca nos dicen la velocidad del globo. Vamos a colocar aquí x, ¿verdad? X va a ser la distancia, ¿verdad? X va a ser la distancia desde el punto del piso donde empezó a subir el globo y hasta donde esté subiendo en este momento. Y el alfa va a ser el ángulo, ¿verdad? De visión.
¿verdad? Obviamente ese ángulo de visión, entre más el globo va subiendo, este ángulo de visión va creciendo. Entonces, vean, yo necesito la razón con que sube el globo. Aquí está. Entonces yo necesito, si el X es la distancia, entonces yo necesito la velocidad la velocidad de X con respecto al tiempo. Hasta ahorita se entiende la interpretación del problema. Tal vez lo vuelvo a explicar. Vean, el globo meteorológico va subiendo, ¿verdad? No me dicen la velocidad del globo meteorológico en ningún momento, pero sí me están diciendo la velocidad del ángulo alfa, ¿verdad? Porque si el globo va subiendo, obviamente este ángulo alfa se va abriendo, ¿verdad? Cada vez más. Y la velocidad con que se abre el ángulo alfa es pi sobre 180 radianes. Y estos son los datos que tenemos. Tal vez aquí voy a anotar los datos. Datos. Vean, esos son los datos que tenemos. Que el alfa vale pi cuartos. ¿Por qué? Porque aquí están. El alfa vale pi cuartos. Ese es el primer dato que tenemos. El otro dato que tenemos es que la derivada de alfa con respecto al tiempo es igual a pi sobre 180 radianes por segundo. O sea, ¿por qué pongo la derivada de alfa con respecto al tiempo? Recuerden que la derivada es la velocidad. Entonces, si me están diciendo que el ángulo aumenta a razón de pi sobre 180 radianes por segundo, me están diciendo que la velocidad del ángulo es esto. Y recuerden que la velocidad es la derivada. Entonces, siempre coloquemos, cuando obtenemos la velocidad de algo, es la derivada de ese algo con respecto al tiempo. Siempre vamos a anotarlo así de esta manera. ¿Y qué otro dato tenemos? Bueno, que alfa vale pi cuartos, que la velocidad alfa es pi sobre 180, y el otro dato es que está aquí, 30 pies. Bueno, esto vale 30 pies, pero ese dato está aquí, ya está anotado aquí en el dibujo. Esta parte que está aquí queda clara. O sea, hasta aquí solamente hemos hecho el paso número 1 y el paso número 2 y el 3, básicamente. Hasta aquí queda claro eso que noté acá. ¿Sí? Ok. Ok, ahora vamos, ya tenemos los datos. Ahora sí, necesitamos la fórmula, ¿verdad? O la fórmula o la ecuación que relaciona las variables. Aquí las variables son el X y el alfa. Bueno, y me están preguntando por esto, también esto es muy importante tenerlo presente en los datos. Me están preguntando por la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque me están preguntando la razón o la velocidad del globo. O sea, recuerden que X es la distancia, entonces me están preguntando la velocidad de esta distancia, del suelo hacia allá. Entonces me están preguntando por la derivada de X con respecto al tiempo. Eso es lo que me están preguntando. Ahora, tenemos que buscar de todos los conocimientos matemáticos que tenemos de secundaria, tenemos que buscar una ecuación que relacione alfa con X. Entonces, en este caso, recuerden que ustedes tienen que acudir a geometría, más que todo a geometría y trigonometría, es donde uno acude. En este caso, si ustedes ven como tenemos una parte de un triángulo, se supone que este triángulo es rectángulo, ¿verdad? Acá, aquí el recto acá. Tenemos un ángulo, tenemos esta distancia, tenemos que es X, tenemos esta otra. Pues uno aquí lo que recurre sería a trigonometría, donde este es el cateto adyacente a este ángulo y este es el cateto opuesto a este ángulo. Entonces uno dice, bueno, aquí acudo a trigonometría. Entonces, ¿qué razón trigonométrica? O sea, seno, coseno, tangente, ¿verdad? Me relaciona el X, el alfa y el 30. O sea, cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces uno dice, el tangente, ¿se acuerdan ustedes que el tangente es cateto opuesto sobre adyacente? O bien, o el cotangente, que es adyacente sobre el opuesto. Sin embargo, recuerden que la calculadora trabaja con el tangente, entonces es más sencillo usar el tangente. Bueno, podrían anotarlo aquí para que no me quede tan pegado.
Voy a hacer otra página. Ahí está. Entonces, aquí estos son los datos que tenemos. Entonces, aquí tal vez la ecuación que relaciona esto. Entonces, note que, ¿quién es tangente de alfa? Tangente de alfa es igual opuesto, que es x sobre 30, que es adyacente, x sobre 30. ¿Bien? Y esta es la ecuación que me relaciona esta es la ecuación que me relaciona las variables. El alfa y el x. Bueno. Y de esa ecuación, entonces, recuerden que ya, si yo voy a los pasos, ya cumplimos con el paso 1, el 2, el 3, el 4, ¿verdad? Que ya tenemos la ecuación que me relaciona las dos variables. En este caso, observen que únicamente depende de alfa y de x, o sea, nada más de dos variables, entonces no hay que hacer nada más. Ahora vamos al siguiente paso, que es derivar en forma implícita la ecuación. Entonces, ¿qué es derivar en forma implícita? Entonces, vienen, derivan, aquí, tienen que derivar todo esto con respecto al tiempo y tienen que derivar todo esto con respecto al tiempo. O sea, derivan de este lado y derivan de este lado. O bien, ¿verdad? O bien pueden usar, esto es cuestión de gusto, la notación esta. Tangente alfa derivado igual a x sobre 30. O sea, ya sea que esta notación o esta pueden usarla. Nada más que recuerden, cuando ustedes sepan que están derivando, ¿verdad? Tomen en cuenta que siempre están derivando con respecto al tiempo. Eso nada más es la parte importante. Pero no importa si usan esta o esta notación, eso es lo de menos. Pero esta notación o esta que está acá. Entonces, voy a seguir usando esta, por ejemplo. Aquí derivamos, pero recuerden que es derivación implícita. Aquí el alfa y el x son como funciones cada una por aparte. Entonces, ¿quién es la derivada de tangente? Entonces, la derivada de tangente, recuerden que es secante al cuadrado de alfa. ¿Ok? Pero recuerden que el alfa, o sea, se deriva implícitamente. Entonces, por la regla de la cadena, también tengo que derivar el alfa. Entonces, puedo colocar la derivada de alfa con respecto al tiempo. O colocan, o solamente colocan, en vez de eso, colocan alfa prima. Es cuestión de gusto, ¿verdad? O sea, recuerden, se canta el cuadrado de alfa por alfa prima, o la derivada de alfa con respecto al tiempo. Igual, y aquí también debemos de aplicar derivación implícita. En este caso, ¿verdad? El x, recuerden que el x no es variable, es una función, ¿verdad? Es derivación implícita. Entonces aquí, cuando derivan x, no, cuando cometen el error que la derivada de x es 1, no. Aquí la derivada de x es x', o la derivada de x con respecto al tiempo. O sea, que haría así. La derivada de x con respecto al tiempo sobre 30. Recuerden que el 30 es una constante, entonces que ahí. Entonces, o sea, o colocan simplemente en vez de x con respecto al tiempo, colocan simplemente x'. Es cuestión de gusto. Posteriormente, o sea, ya tenemos todo derivado. Entonces, ahora lo que hacemos es nada más, está bien, lo que hacemos es nada más sustituir los datos. O sea, ya tenemos todo derivado. Entonces, veníamos por acá. Vean los datos. El alfa vale pi cuarto, entonces aquí cambiamos el alfa por pi cuartos. La derivada de alfa con respecto al tiempo es pi sobre 180, entonces haremos pi sobre 180. ¿Y qué me están preguntando? Por la derivada de x con respecto al tiempo, o sea, me están preguntando por esto. O sea, debo despejar este que está acá.
ya con los datos obtenidos. Entonces simplemente venimos y hacemos lo siguiente. Va a quedar secante al cuadrado de cuartos por, esto era 180, si no me equivoco, o piso 180, arriba, piso de 180, pi sobre 180 por, y el 30 que está dividiendo pasa a multiplicar. Este 30 pasa ya a multiplicar. Pero acá, voy a multiplicar. Y por 30. Y esto va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo. O sea, esto es la derivada de x con respecto al tiempo, es la velocidad a la que sube el globo. Y esto ya pueden aplicar la calculadora, ¿verdad? Ustedes sí pueden hacer uso de la calculadora. Yo ya lo he hecho con anterioridad y me da pi tercios. Me da pi tercios. Pueden ponerlo así o pueden ponerlo en decimales, cuestión de gusto. Me dio pi tercios. Y por último, entonces ya escriben la respuesta. ¿Y cuál sería entonces la respuesta? Que el globo sube a una velocidad de recuerden que esta es la velocidad de x. O sea, la velocidad de x es esto, a qué velocidad sube el globo. Entonces, el globo sube a una velocidad o a una razón de, ustedes pueden escribir como ustedes gusten, a una velocidad de pi tercios, lo pueden colocar pi tercios, lo pueden colocar en decimales, no hay problema. Pi tercios, y recuerden que la distancia era en pies. O sea, si uno se va aquí, ven, la distancia son pies. Y el tiempo está dado en segundos, que está segundo. Entonces sería pies por segundo. Pies por segundo. Esa es la velocidad a la que sube el globo. ¿Sí se entendió el problema? ¿Cómo le puede decir? ¿Se entiende el problema? Sí. Sí. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Vean este ejemplo número 2. El enunciado es muy corto. Dice así. ¿Con qué razón? Recuerden que con qué razón es con qué velocidad. Están preguntando. ¿Con qué razón aumenta el área de un triángulo equilátero si su base mide 10 centímetros y aumenta a 1 centímetro, perdón, a medio centímetro, sí, medio centímetro por segundo. En el enunciado es cortito. Entonces, bueno, se lee el problema, entonces vean, ¿con qué razón aumenta el área de un triángulo equilátero si su base mide 10? Y entonces, el triángulo está creciendo, ¿verdad? Entonces, la base empieza en 10. Y ya una vez que empieza en 10, pero va aumentando, o sea, cada segundo se lo aumenta medio centímetro a la base. A la base. Y entonces, obviamente, el triángulo va a ir creciendo, se hace más grande, más grande, más grande. Y también todos los otros lados va aumentando. Exactamente lo mismo, porque es un triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es que todos los lados son iguales. Entonces, es obvio que el área también va a crecer. Entonces, la pregunta es,
¿a qué velocidad crece el área? O sea, ya tenemos la velocidad con que crecen los lados, que es medio centímetro por segundo, pero entonces, ¿a qué velocidad crece el área? Entonces, eso es una razón de cambio. Entonces, vamos a hacer un dibujo. En este caso, no es tan necesario, pero se puede hacer un dibujo. Creo que es con este. No deben ver. No se dibuja cuadros. Este, pero era con él. Digamos que es el triángulo, ¿verdad? Ahí yo lo hice a puro ojo, espero que, vamos a asumir que es equilátero, ¿verdad? Vamos a asumir que ese triángulo es este equilátero. Entonces, voy a colocarle que este lado mide X. Obviamente, entonces todos miden X, porque es un triángulo equilátero. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Los datos que tenemos son los siguientes. Bueno, que el X mide 10 centímetros, ¿verdad? Que nos dan. Su base mide centímetros, o sea, cada X mide centímetros. Y que el X va creciendo a razón de medio centímetro por segundo, o sea, la velocidad de medio centímetro por segundo. Recuerden que la velocidad es la derivada. Entonces, eso quiere decir que X', o pueden colocarle X' o pueden colocarle la derivada de X con respecto a T. Ya eso es cuestión de gusto. Esto va a ser igual a medio centímetro por segundo. Ese es el dato que tenemos. Esto que está acá. ¿Y qué necesitamos? El área. Que necesitamos saber a cuánto crece el área. Entonces, si A es el área, entonces necesitamos esto. A' o... Voy a hacer aquí nada más. Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando? Necesitamos A' o la derivada de A con respecto al tiempo. Cuando se hace el área, me refiero al área del triángulo, obviamente, ¿verdad? No puse aquí si hace el área del triángulo. No, ya sabemos que es el área, me refiero a esta área. Entonces, el área es esto, digamos. Es el área del triángulo. Entonces, si necesitamos su velocidad, o sea, con qué velocidad crece el área. ¿Hasta aquí todo está claro? O sea, ¿está claro el dibujo? ¿Está claro los datos que tenemos? ¿Qué me están preguntando? ¿Sí queda claro eso? Ok, bien. Recuerden esto es muy importante. Siempre tengan bien claro qué tienen y qué le están preguntando. Vean, por eso los datos son fundamentales. Aquí uno establece qué es lo que tengo y qué es lo que me están preguntando. Es muy importante. Ok. Ahora sí, necesitamos una ecuación que relacione la variable X y la variable A. ¿Ok? Del colegio, no sé si en precálculo lo vieron, pero en el colegio estoy seguro que sí lo vieron, ¿verdad? Del colegio se sabe que esto, ¿verdad? Note que el área de un triángulo equilátero va a ser x al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esto es el área de un triángulo equilátero. Por eso les digo a ustedes, ¿verdad? Que aquí uno utiliza muchos conocimientos previos, sobre todo de áreas, de volúmenes, ¿verdad? Pitágoras suele aparecer, trigonometría suele aparecer también. Esto se supone que es una fórmula que ustedes conocen del colegio, ¿verdad? Que el área de un triángulo equilátero va a ser lado al cuadrado por raíz de 3 cuartos. Entonces, esta es la ecuación que me relaciona la variable a con la variable x, que en este caso son nada más es de dos variables, ¿ok? Y luego se deriva, luego se deriva, o sea, se deriva de esta manera. Voy a agregar otra página, luego se deriva así. Voy a hacerlo con la notación de prima.
Recuerden que ese tipo de notación es cuestión de gusto, las que ustedes usen. Entonces aquí, recuerden que se deriva implícitamente, o sea, tanto la como el x se consideran como funciones, no son variables, son funciones. Entonces la derivada de a es a', o la derivada con respecto al tiempo, como quieran ponerle. Ahora, raíz de 3 cuartos es un número, entonces se conserva, no se deriva, simplemente se conserva. Nada más derivo x al cuadrado. Entonces la derivada de x al cuadrado es bajo el 2, multiplica el x, entonces bajo el 2, multiplico el x, pero por regla de la cadena también tengo que derivar x. ¿Verdad? Recuerden que se usa derivación implícita, el x no es una variable. O sea, si la x fuera una variable, nada más quedaría 2x. ¿De acuerdo? Pero es derivación implícita, entonces bajo el 2, el x es una función, entonces bajo el 2, y quedan 1, pero por la regla de la cadena también derivo el x'. ¿Verdad? Y el raíz de 3 cuartos. Estaba ahí originalmente. Este raíz de 3 cuartos. Un poquito ordenadito, ¿verdad? Entonces quedaría así. Que a' es igual a por ejemplo, este 2 se cancela con este 4 y quedaría solamente un 2 en el denominador. Entonces quedaría raíz de 3 x por x' sobre 2. Okay. Posteriormente, ¿qué se hace? Entonces me voy a los datos, ven que me están preguntando por a', o sea, me están preguntando por esto, y ven que tengo el x y el x'. ¿Ven? Entonces nada más cambio el x por 10. Entonces quedaría así, raíz de 3 por 10, que vale x, por x', recuerden que x' es igual a un medio, ¿no? Un medio, un medio, todo dividido entre 2. Ahí pueden hacerlo en la calculadora, pueden dejarlo en decimales o pueden simplemente, si no me equivoco, yo lo hice en la calculadora y me lo tiró así, 5 medios en raíz de 3, o, bueno, simplificado. Simplificar es muy sencillo también. Va a quedar 5 medios en raíz de 3. Lo pueden poner así o lo pueden poner en decimales, es cuestión de gusto. Entonces, ahora sí escriben la respuesta. Respuesta. Entonces, la respuesta, el área aumenta aproximadamente. El área, bueno, aproximadamente no, aumenta a razón de, o a una velocidad de, como quieran escribirlo, a razón de. Entonces voy a colocar aquí 5 medios, raíz de 3, o lo pueden colocar en decimales, es cuestión de gusto. Ahora me voy para arriba, ¿verdad? Y recuerden ustedes que se usó centímetros y segundos. Entonces aquí sería centímetros cuadrados por segundo. Perdón, esa línea. Ahora, ¿por qué centímetros cuadrados? Porque recuerden que es área. Entonces uno sabe en la escuela que las áreas, el área crece en centímetros cuadrados, en este caso. Bueno, crece en cuadrados, no crece en lineales, son cuadrados. Entonces, el área aumenta a razón de 5 medios de 3 centímetros cuadrados por segundo. Ese sería el crecimiento de esa área. ¿Se entendió este problema? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Tercer ejemplo. Todavía, esos primeros 3 ejemplos todavía son sencillos porque bueno, todos son así realmente, los exámenes son así. Los que suelen ser un poquito más difíciles cuando vienen 3 variables, pues tienen entonces que hacer un poquito más de proceso. Pero este ejemplo número 3 todavía es de 2 variables. O sea, que en el problema uno nada más identifica 2 variables. Ok. Se está inflando un balón esférico, ¿verdad? Se está inflando un balón, bueno, son esféricos, entonces es redundante, pero no importa, un balón esférico, coma, y su radio crece a razón de,
0,2 pulgadas por segundo. Por segundo. ¿Okay? Cuando toma el valor, de R igual a 5 pulgadas. O sea, digamos que usted está inflando un balón esférico, ¿verdad? Y entonces, obviamente, y claramente, el balón va creciendo. Entonces, el radio crece. Entonces, la velocidad, cuando precisamente R vale 5 pulgadas, la velocidad en ese instante es de 0,2 pulgadas por segundo. ¿Okay? La pregunta es, ¿a qué razón crece el volumen del balón de ese instante, en ese instante? ¿A qué razón? Wow. ¿A qué razón? Recuerden que es a qué velocidad. Entonces, ¿a qué razón? Entre paréntesis, velocidad, para dejarlo bien claro. Cuando ustedes preguntan razón es velocidad. Crece el volumen V del balón en ese instante. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Que un dibujo ni suma ni resta, porque aquí hacer un dibujo no viene al caso. Simplemente uno viene aquí, bueno, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos que el radio vale 5, que la derivada del radio con respecto al tiempo, que es igual a R', ¿verdad? Es 0,2 pulgadas por segundo. ¿No? O sea, esa es la velocidad del radio. Y nos están preguntando por la velocidad del volumen, o sea, la derivada del volumen con respecto al tiempo, que básicamente es V'. Nos están preguntando por eso. Está claro esto, sí, está claro el por qué no, es que aquí el dibujo no hay necesidad de hacerlo. Está claro esos datos, ¿verdad? Radio 5, que la velocidad del radio es 0,2 pulgadas por segundo, precisamente en ese instante. Y nos están preguntando por la velocidad del volumen. ¿Estos datos están claros, sí? Me pueden escribir por el chat. ¿Están claros? Ok, gracias. Y entonces, ya una vez con los datos claros y sabiendo qué tengo y qué me están preguntando, ahora sí, vean que solamente hay dos variables, R y V, ¿verdad? En este caso, necesitamos ver qué ecuación relaciona R y V. Claramente es, es el volumen de una esfera. Entonces, aquí el volumen de una esfera es V igual, y recordarán ustedes que era 4 tercios por pi por R al cubo. Entonces, esta que está acá, es la ecuación que relaciona las dos variables. Entonces, recuerden, los datos, bueno, el dibujo es necesario, en este caso no fue, datos, y luego una vez que tenemos los datos, debemos hallar la ecuación que relaciona las variables, ¿verdad? O las incógnitas, en este caso es esta que está acá. Y ahora sí, procedemos a derivar implícitamente. ¿Qué es esto? Ustedes vienen y hacen lo siguiente. Derivan de este lado, voy a usar la notación de prima porque es más sencilla. 4 tercios por pi por R al cubo derivado. Recuerden que la derivada es con respecto al tiempo. Bueno, parecen uno, pero esto es una derivada. No es. Ok. Eso, entonces, ¿qué va a ser? La derivada de v es v'. Y recuerde que 4 tercios y pi son constantes, entonces nada más se mantienen. Y la derivada de r al cubo, entonces bajamos el 3, el r queda al cuadrado y
Por la regla de la cadena también debemos derivar R. Recuerden que se usa derivación implícita, entonces quedaría por R'. Entonces ya ahí tenemos esos datos. Eso implica, ¿verdad?, que V' es igual a, aquí simplificamos un poquito, eso simplifica con este, y quedaría 4pi R al cuadrado por R'. Y ya tenemos los datos, ¿verdad? Ya tenemos, eso quedaría 4pi por R al cuadrado, entonces R vale 5, aquí está, pues por 5 al cuadrado. Y R' vale 0,2. Nada más pueden venir y usar la calculadora. Yo lo usé y me dio 20pi. Lo pueden poner en decimales, no hay ningún problema. Ahí me dio 20pi. Entonces ya vienen y escriben la respuesta. Entonces, ponen así, el volumen del balón crece a una razón de. El volumen del balón crece a una razón o una velocidad de 20pi. En este caso es volumen. Recuerden que el volumen es en cubos, ¿verdad? Son cúbicos. Y observen que están dados en pulgadas por segundo. Entonces serían pulgadas, aquí ¿sí? Pulgadas cúbicas, sería a la 3 por segundo. Ahí está, esa sería la respuesta. Recuerden que son pulgadas cúbicas porque es volumen. Si fuera lineal serían pulgadas. Si es área serían pulgadas cuadradas. Y si es este volumen serían pulgadas cúbicas en este caso. Por segundo. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Quedó claro este ejemplo? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Yo lo que tengo pensado hoy es como ver algunos ejemplos y el lunes hacer dos ejemplos más, pero los voy a tomar de examen, ¿verdad? Los ejemplos de hoy, como que quiero tomar una variabilidad importante, ¿verdad? Donde todos inclusive se usan fórmulas diferentes, ¿verdad? Si ustedes ven en el primero usamos trigonometría. Entonces, trigonometría es válido. En el segundo usamos un área de la fórmula del área de un triángulo equilátero, que al rato probablemente ustedes, al rato tenían que recordarla bastante, ¿verdad? Y si no la recordan, igual se puede construir con la base por la altura, ¿verdad? Hay un 2, el área de un triángulo. Y en esta tuvimos que usar el volumen, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? También que tengan muy presente el volumen de una pirámide. Bueno, más que todo, de pirámides casi nunca preguntan, pero por aquello. El volumen de una caja rectangular, el volumen de de un cono, el volumen de un cilindro, ¿verdad? Todo eso es importante que lo sepan. El área del cuadrado, el área del triángulo, el área del rombo, el romboide, ¿verdad? Todas las áreas que ustedes ahí sepan. El, el perímetro, ¿verdad? Cómo calcular el perímetro. ¿Verdad? Y además que estas fórmulas tal vez también a ustedes les va a ser de mucha utilidad cuando tengan que ver problemas de optimización. ¿Verdad? Igual tienen que saber todas esas formas de áreas, de volúmenes y de perímetros. Entonces sigamos, vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo número 4, en una página nueva. Este ejemplo número 4 va a ser igual de volumen, pero la diferencia radica en que este sí lleva más trabajo. Y ahorita te digo por qué. Entonces, de un filtro cónico, gotea líquido a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo. Punto. O sea, ustedes tienen un cono, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Es como un embudo, ¿verdad?
digamos que ustedes, ese embudo tiene obviamente un huequito abajo, ¿verdad? Es hacia abajo el cono. Digamos que ustedes tienen una cantidad de líquido ahí, pero por el embudo por abajo está goteando, ¿verdad? Entonces quiere decir que entonces, el volumen del líquido, obviamente, como está goteando, va disminuyendo. Entonces, ahora, ¿a qué velocidad disminuye ese volumen? A 5 centímetros cúbicos por segundo. A esa velocidad va disminuyendo. O sea, disminuye bastante, inclusive. Luego, la altura, la altura del filtro, el embudo, como quieran llamarlo, el filtro, es 15 centímetros. Esa es la altura del. Y el radio, ¿no? De la parte superior, recuerden que el radio, como es un cono, el radio no, depende de donde usted se ubique. En la parte del cono, el radio no es el mismo. Pero en la parte superior sería el radio que uno generalmente obtiene. El radio de la parte superior es de 7,5 centímetros. Tal vez aquí sí se hace la necesidad de un dibujo. Ahorita vamos a hacer. Ok, entonces, ¿con qué velocidad? Entonces, en esta sí, ¿con qué velocidad? A veces preguntan con qué razón, ¿verdad? Tomen en cuenta que razón y velocidad se consideran como sinónimos. Entonces, ¿con qué velocidad está descendiendo, descendiendo, descendiendo el nivel de líquido cuando la altura, o cuando, perdón, su altura en el filtro es de 7,5 centímetros. Esta vez a uno lo pueden enredar porque es que una cosa es, estos 7,5 centímetros, es 7,5 centímetros, aunque representan la misma cantidad, en el contexto del problema son completamente diferentes. Yo lo voy a explicar con un dibujo. Entonces, voy a hacer aquí un embudo, un cono. A ver, entonces tenemos, bueno, aquí sí se hace necesario como un dibujo, ¿verdad? Tenemos acá. Entonces, ¿verdad? Ese va a ser el embudo. Vamos aquí. Bueno, se supone que, ¿verdad? Aquí en el embudo hay un líquido, ¿verdad? Hay un líquido. Voy a dejarlo como azul, digamos que llega hasta acá el líquido. Más o menos como la mitad, de hecho. Y aquí está goteando. Está goteando. Entonces, obviamente, este líquido, ¿verdad? Este líquido que está acá, ¿verdad? Como está goteando, ¿verdad? Va a ir disminuyendo. Eso está clarísimo. Ahí está, más o menos. Okay. Vamos a anotar los datos que tenemos. Entonces dice, por ejemplo, bueno, que la altura que va de acá hasta acá son 15 centímetros. Entonces voy a hacerlo así. 15 centímetros va de acá hasta acá. Ahí hay 15 centímetros. Así lo decía el problema. ¿Ok? Que el radio en la parte superior, digamos que aquí está el centro más o menos, que el radio
Este mide 7,5 centímetros. 7,5 centímetros. Entonces ahí tenemos esos datos. Y bueno, me están preguntando con qué velocidad está descendiendo el nivel, ¿verdad? Está teniendo el nivel de líquido cuando su altura en el filtro es de 7,5 centímetros. O sea, entonces, yo les voy, aquí también hay 7,5 centímetros, pero sería el nivel de líquido. O sea, esto. De acá hasta acá. O sea, 7,5 centímetros es el nivel de líquido. O sea, cuando este nivel ya está acá en 7,5, me están preguntando, entonces, la velocidad con que está disminuyendo la altura. En este caso, voy a poner aquí, voy a poner H, voy a anotar H con altura. Así, H. Solamente que esta altura, ¿verdad? En este caso, H es igual a 7,5 centímetros, ¿verdad? Esa sería la altura. Pero nos está preguntando entonces con qué velocidad está. Obviamente, esto, como está goteando, esto va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, la altura, esa altura también va a ir disminuyendo. Y esta altura disminuye a una cierta velocidad, ¿verdad? Que no sabe, y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, aquí los datos serían los siguientes. Datos. Bueno, tenemos los siguientes datos. Podemos colocarlo así, bueno, que V es el volumen, ¿no? Esperemos un momento, para que de un filtro cónico gotea líquido a razón de, ok. Bien, entonces, cuando yo digo que sí, que de un filtro cónico gotea líquido a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo, entonces quiere decir que este líquido, ¿verdad? Este que está acá, tiene un volumen, obviamente. Entonces, ese volumen está disminuyendo, V es el volumen de líquido, ¿verdad? Dentro del cono, dentro del filtro. Entonces, podemos colocarlo así. La derivada de V con respecto al tiempo, o V', como quieran escribirlo, es igual a menos 5 centímetros cúbicos por segundo. Ahora, ¿por qué negativo? Este negativo, si no lo ponen, no importa, eso es de menos. Porque el volumen está disminuyendo, entonces, más bien se está disminuyendo el volumen, entonces, va a menos 5 centímetros cúbicos por segundo, pero este menos sale sobrando, o sea, si gusta lo colocan, si gusta no, al final la respuesta no va a generar ningún conflicto, o sea, si la respuesta les da negativa, simplemente me está diciendo también que la altura va disminuyendo, simplemente, pero obviamente aquí la altura también va a ir disminuyendo, o sea, si ustedes ponen aquí menos 5, al final la respuesta les va a dar menos, ¿verdad? Y no es que la respuesta no escriba menos, simplemente lo escribe que se está disminuyendo. O ustedes aquí pueden colocar menos, o si quieren no lo colocan, y eso no está bien, no hay ningún problema. Entonces tenemos que el volumen vale eso. ¿Qué otro dato tenemos? Bueno, tenemos que el H, es igual a 7,5 centímetros. ¿Ok? Entonces, estas son las dos variables que tenemos que manejar. Tenemos este otro dato que está acá, 7,5 centímetros, que es el radio superior del cono, que por algo lo están dando. O sea, hasta ahorita no ha sido utilizado, pero para algo tiene que servir. O sea, los datos que nos dan, no es que nos dan datos que sobran, entonces para algo sirve. Ahorita lo retomamos.
Ahora sí, ¿qué variable, perdón, o qué ecuación? Ahora, también tenemos este dato de 15 también, que para algo nos están dando. ¿Qué ecuación relaciona volumen, verdad, y altura? ¿Cuál ecuación relaciona estas dos? Entonces, note que, note que, ¿cuál era el volumen? O sea, cuál es el volumen de líquido? O sea, el volumen de líquido en relación con altura. O sea, ¿cuál es la fórmula, por ejemplo, en este caso, del cono que está aquí con azul? Por ejemplo, nada más de líquido. ¿Cuál sería el volumen de eso? Si ustedes recuerdan, ¿verdad? El volumen de un cono era área, el área del círculo que está acá, ¿verdad? Que es pi por el cuadrado, ¿verdad? Por la altura, bueno, este círculo sería, perdón, por la altura, dividido entre 3. O sea, así, 1/3 de pi por el cuadrado por la altura. Ese era el volumen de un cono. En este caso, del cono que está marcado aquí con azul, ¿verdad? Esto que está acá. Si yo considero este pedacito como el radio. Ese pedacito va a ser el radio. Este va a ser el radio del cono que está marcado con azul. Entonces, el volumen de esto que está con azul es esta fórmula. Espero que la recuerden. O sea, el volumen es una tercera parte del área a la base, en este caso esta, por la altura. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Y bueno, anotarlo con rojo. Tenemos 3 variables. V, R y H. Y aquí es cuando en el paso número 4, 3, no me acuerdo, aquí. Ok, vean, escriba una ecuación que relacione las variables del problema. Ok, ya la escribimos. Y si es necesario, aplique los aspectos geométricos de la situación para eliminar una de las variables por sustitución. Aquí es donde, porque en los ejemplos pasados todo esto no fue necesario. Pero en este ejemplo sí lo es, en ese sentido, que la ecuación tenemos 3 variables. Acá, aquí tenemos el V, el volumen, el radio, este radio, y esta altura, ¿verdad? Y entonces todavía no se puede hacer derivación implícita. No. La ecuación siempre debe caer en términos solamente de 2 variables. ¿Verdad? En este caso, de V y de H. Necesito ver cómo me quito el radio encima. O sea, necesito quitarme esta variable encima. Y eso se hace por sustitución. O sea, yo debo hacer una relación entre H y R y despejar el H en términos de R y a partir de eso sustituirlo acá. Entonces, se necesita, poner aquí, se necesita, eliminar, pongo entre comillas, porque eliminar me refiero a buscar un proceso para hacerlo, no llegar solamente a borrarlo, no. Se necesita eliminar la variable R de la ecuación V igual a 1/3 de pi por el cuadrado por h. Hasta aquí están todos de acuerdo, todo lo que he hecho. O sea, el dibujo, los datos, la ecuación. Se entiende que la ecuación depende de 3 variables y no 2, como en ejemplos pasados. Y cuando eso ocurre, entonces hay más trabajo porque necesitamos ver cómo eliminamos este R. Hasta ahí está claro. ¿Okay? Muy bien, escriben que sí. Entonces vamos a ver cómo eliminamos esta variable R acá. Entonces ahora sí, vamos a ver, ¿sí? Necesitamos buscar alguna relación. Entonces vean, voy a transcribir el problema. ¿No? Voy a hacer un dibujo del problema, pero esta lo voy a hacer así, más geométrico.
Y espera un momento que yo soy muy grande. Aquí. Ok, está bien. Aquí, digamos, aquí puede haber una relación, aquí más o menos, esta relación. Bueno, lo que dice ahí está bien, pero quiero nada más para que observen, solamente tomar como la mitad del triángulo, ¿no? No todo el triángulo, o sea, hacerlo así, ¿sí? Es como la mitad del cono, digamos, ¿sí? Así. Y aquí tiro como aproximadamente como la mitad. O sea, si yo nada más tomo, nada más vengo y nada más tomo esta mitad, aquí, pero como viéndolo de frente, ¿verdad? Solamente esta mitad. Entonces, yo puedo establecer que aquí mide 7,5 centímetros, ¿no? O sea, que este pedacito que es en esta mitad mide 7,5. Puedo establecer que de acá hasta acá mide 15. O sea, que todo esto mide 15 centímetros. ¿Ok? Y este pedacito que está acá va a ser el radio. Esto que está acá va a ser el radio. Y tal vez aquí, para que me quepa bien, para que se vea mejor, voy a quitar aquí los centímetros. No es necesario colocarlos. Aquí mide 5, 15, perdón, 15. O sea, de acá mide 15. Y aquí mide H. O sea, el H solamente llega hasta acá. Hasta ahí aproximadamente. Ok, ¿están de acuerdo con esto que está acá? Simplemente es como tomar la mitad del cono, aquí, la mitad. Entonces, de acá a acá mide H, todo mide 15 centímetros, ¿verdad? Aquí mide 7,5, ¿ok? Y este H yo también podría tomarlo como 7,5. Sin embargo, yo ando buscando una relación entre H y R, entonces no lo coloqué. Hasta aquí todo esto queda claro, sí. Este dibujo que está acá. Ahora, si ustedes se acuerdan de este tema, usando semejanza de triángulos, se tiene que, y eso ustedes tuvieron que haberlo visto en el colegio, o también se llama el teorema de Tales, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero puede ser la semejanza de triángulos, ¿verdad? Ustedes pueden establecer la siguiente, la siguiente relación. El triángulo grande, ¿verdad? Con el triángulo pequeñito, ¿verdad? Y la relación es la siguiente, que 15 es a H, o sea, este lado del triángulo del triángulo grande es a este lado del triángulo pequeñito, como este lado del triángulo grande, que es 7,5, es a este lado de este triángulo. O sea, esta relación pueden establecerla. Eso es semejanza de triángulos, ¿verdad? O sea, que este lado es a R como este lado es a H. Semejanza de triángulos. Y de aquí, uno puede establecer la siguiente relación. Uno aquí puede despejar el radio, puede hacerlo así. Que el radio va a ser igual, ¿verdad? Simplemente lo pasan allá a multiplicar y el H pasa ya a multiplicar y el 15 pasa a vir, o sea, entonces quedaría así.
que el radio va a ser igual a 7,5 acá por h dividido entre 15, o sea, que el radio es igual a 1/2 de h. Y puede meter en calculadora y, bueno, 7,5 sobre 15 es 1/2. Pues, les va a dar eso. ¿Están de acuerdo con esto, sí? ¿Están de acuerdo con esta parte que hice acá? De que R es igual a 1/2 h. Sí, sí sé, ¿verdad? Que tiene que manejar bastante información, cosas de hacer triángulos, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad? Que sí quede claro esta parte que está acá. Que el R es igual a 1/2 h. Posteriormente, ¿verdad? Entonces con este dato, se tiene que entonces el volumen va a ser igual, entonces el volumen va a ser igual a 1/3 de pi, pero ahora en vez de escribir R al cuadrado, se escribe 1/2 de h al cuadrado. Entonces, sí, 1/2 de h. ¿Por qué? Porque esto que está acá, esto ya es R. Y por h. Y eso implica que, ¿verdad? Entonces que V va a quedar, en este caso, va a quedar 2 al cuadrado, queda 4, por 3 queda 12, entonces un pi acá, entonces queda pi doceavos por h al cubo. Entonces ya escribimos la ecuación, o sea, esta es realmente, esa que está ahí, es la ecuación en una variable, ya en las dos variables que son VH. Ya una vez cuando tengamos esto, ya el siguiente paso ya es muy sencillo, que nada más es derivar implícitamente. Voy a hacer aquí otra página. Nada más derivamos implícitamente eso. Entonces eso implica. Entonces, V' es igual, perdón. Uy, me salí. ¿Ya? Un momento. Eso implica que V' es igual a. Entonces derivo acá, me queda V'. Derivo acá, me queda pi sobre 12. Es un número. El 3 baja, entonces multiplica acá. El h queda elevado a la 2, pero por regla la cadena y aplicando derivación implícita queda h'. ¿Eso qué implica? Entonces, ahora, ¿por qué me estaban preguntando? Ah, mira, es algo muy importante que no dije en los datos. Tengo el volumen, tengo el h, y no puse los datos. ¿Por qué me estaban preguntando? Pues me estaban preguntando con qué velocidad está descendiendo el nivel de líquido cuando su altura en el filtro es de 7,5 centímetros. O sea, me está preguntando la velocidad del nivel, o sea, la altura, por la velocidad de la altura. O sea, me están preguntando por h' o la derivada h con respecto a t, que es lo mismo. Esa parte se me fue. Para tener claro por lo que nos estaban preguntando por la velocidad del nivel, o sea, la velocidad de la altura. Entonces venimos y resulta sucede que la velocidad va a quedar así, entonces que nada más cambiamos los datos. ¿Quién es V'? V' es 5, aquí está. V' queda 5. Igual a pi doceavos por h al cuadrado. Recuerden que h es 7,5, entonces aquí está. Por, ay, perdón, aquí dejé algo botado. Ese 3, si no me equivoco, fue el que dejé botado. ¿Verdad? Porque aquí bajo el 3, ajá, aquí lo dejé botado. Por 3 por h al cuadrado. Entonces, h al cuadrado es 7,5 al cuadrado por h'. Y aquí nada más despejan el h', ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Simplemente agarran pi doceavos por 3 por 7,5 al cuadrado.
y lo que lo den lo mandan a dividir al 5, porque 5 divide, porque está multiplicando, entonces todo lo mandan a dividir aquí al 5. Les va a dar un montón de decimales, pero bueno, yo al final lo escribí así, 16 sobre 45 pi. Así me lo dio la calculadora, entonces lo escribí así. Pero igual, si lo escriben decimales no hay ningún problema. Es igual a h'. Entonces, respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces, el nivel del agua. Bueno, de una vez les voy a decir, recuerden que antes les dije a ustedes que aquí perfectamente hubieran puesto aquí un menos, ¿okay? Sin ningún problema, porque está descendiendo, ¿verdad? Está descendiendo. Entonces, ese menos va a quedar acá. Entonces, eso implica que aquí va a haber menos, ¿verdad? Pero, ¿qué implica esto? No es que la respuesta uno escribe menos 16 y 45 pi, no. Uno escribe, es que el nivel del agua está descendiendo, entonces uno escribe que el nivel del agua está descendiendo a una velocidad de 16 sobre 45 pi, eran centímetros, ¿verdad? 100 centímetros por segundo. El menos significa que está descendiendo. Pero como les digo, si ustedes no hubieran puesto este menos desde el inicio, no hay ningún problema, porque uno sabe en el contexto que está disminuyendo. Entonces no hay ningún problema. Si uno no escribe el menos. Entonces, el nivel de líquido, ¿okay? Disminuye a razón de 16 sobre 45 pi centímetros por segundo. Este ejemplo creo yo que de los que vamos a hacer, creo que es el más, que lleva más trabajo, ¿verdad? Pero se entendió ¿se entendió este ejemplo? ¿Ok? Perfecto. Insisto en el menos. En el menos no importa si no lo colocan, simplemente uno lleva a la mente que está descendiendo, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Y de hecho, vean que en la respuesta uno no escribe el menos, siempre escribe disminuye o desciende, como quieran ver. Es indiferente. A ver. Vamos a hacer un último ejemplo y ya cuando terminamos la clase hoy. El ejemplo número 5. Este ejemplo número 5 está más relacionado con las ondas. En este caso no son ondas sísmicas, pero son ondas cuando uno tira una piedra al agua, por ejemplo. Aquí está. Si una piedra ¿sí? es arrojada a un estanque de agua tranquilas, ¿ok? Una serie de ondas, ¿verdad? Circulares, concéntricas, concéntricas que tienen el mismo centro. Obviamente el centro va a ser donde cayó la piedra. Se extienden por el estanque. Por el estanque. Y el radio de la razón, de la región. El radio de la región afectada
Esto es, ¿verdad? Que obviamente afecta a una región, esas ondas, ¿verdad? En el agua. La región afectada aumenta a razón de 10 centímetros por segundo. Entonces, ¿con qué rapidez aumenta? ¿O con qué velocidad? Perdón. Bueno, puede ser velocidad o rapidez, no importa. ¿Con qué velocidad aumenta dicha área cuando el radio es de 4 centímetros? Cuando el radio es 4 centímetros. Ven, esto es una aplicación muy importante porque es como el fundamento, por ejemplo, cuando miden las ondas sísmicas, por ejemplo, un tsunami, ¿verdad? Que si hay un terremoto en una cierta parte del mar, eso genera ondas. El razonamiento que vamos a hacer aquí fue ese razonamiento que hacen igual, solamente con ecuaciones más complejas, ecuaciones diferenciales que tienen más variables y que manejan más información. Aquí es algo muy básico, pero es como el principio de eso, ¿verdad? Entonces, igual aquí no sé qué tan necesario se vuelve un dibujo. No lo veo tan necesario, pero se puede hacer. Simplemente ustedes arrojan una piedra que es muy grande. Tiene un grosor. Cuesta que quede. Entonces, vamos a que vaya. Es más o menos. Se supone que estos son ondas concéntricas. Se tiran la piedra y la arrojan, ¿verdad? Sí, ¿no? Tiran una piedra y la arrojaron, ahí cayó y crea ese montón de ondas, ¿verdad? Son concéntricas y circulares todas. ¿Ok? Obviamente, esas ondas concéntricas y circulares generan un radio. Vamos a llamarlo R. Radio R. Y, bueno, entonces datos. ¿Qué datos tenemos? Datos. Si leemos el problema, entonces una piedra se arroja a un estanque de aguas tranquilas, una serie de ondas circulares concéntricas se extienden por el estanque y el radio de la región afectada aumenta a razón de 10 centímetros por segundo. O sea, entonces el radio está aumentando. Entonces, quiere decir que la derivada de R con respecto al tiempo, o sea, R' es igual a 10 centímetros por segundo. Recuerden que la velocidad bueno, sí, por eso. En el libro venía así, SG, pero creo que es solamente S. Entonces, ¿con qué velocidad aumenta el área? ¿Verdad? Cuando el radio es de 4 centímetros. O sea, entonces el radio es de 4 centímetros. Y me están preguntando la velocidad del área. Obviamente aquí el área está aumentando. O sea, entre más círculos, el área va a ir aumentando. Entonces, nos están preguntando con qué velocidad aumenta esa área. Entonces, sea a el área, ¿verdad? Obviamente de los círculos concéntricos. Entonces, A' o A', o la derivada de A con respecto al tiempo, es lo que nos están preguntando. Eso es lo que nos están preguntando. Sin embargo, mira, agregué otra página, pero no era necesario. Vamos a ver, la puedo quitar. Bueno, aquí nos están preguntando por esto. Entonces, una opción simplemente es venir, bueno, y decir qué relación existe entre R y A. O sea, qué relación existe entre R y A. ¿Qué ecuación relaciona A y R? Entonces, note que
Esto es bastante sencillo, esta sí es más sencilla, note que. ¿Cuál es el área de un círculo? El área es pi por r al cuadrado. Y esta es la ecuación que relaciona las dos variables que son r y a. En este caso solamente depende de dos variables, no hay que hacer nada más, entonces simplemente derivamos implícitamente, que era así. Derivan a, derivan pi r al cuadrado. La derivada de a es a' simplemente, y aquí quedaría pi. Este 2 baja, ¿verdad? El 2 baja, multiplica el pi, entonces quedaría 2pi. Y el r queda elevado a la 1, pero por r la cadena por r'. Entonces, nada más vienen, cambian los datos, o sea que a' va a ser igual a 2 por pi por r, y r vale 4, y el r' vale 10. Entonces, 4 por 10. Eso va a dar, esto, si no me equivoco, va a quedar 80pi. Entonces, inmediato, ¿verdad? 80pi. Entonces, la respuesta. Entonces, es el área afectada, perdón, el área de la región afectada aumenta a razón o a una velocidad, como escriben escribirlo, entonces a razón de 80pi, como es área y son centímetros, entonces escribe centímetros cuadrados y por segundo. En este caso, porque el tiempo estaba en segundos. Ok, ¿se entendió este problema? ¿Se entendió? Sí. Ok, perfecto. Bueno, si no se tienen alguna duda, y porque entonces hasta aquí terminaríamos el lunes. Hago tal vez uno, dos ejemplos más, los voy a sacar de exámenes anteriores, ahí es como al azar, y saco dos ejemplos más. Los resolvemos y empezamos ya con el último tema del primer parcial. O sea, el último tema que nos quedaría ya para el primer parcial. Vamos súper bien el cronograma, entonces por ese lado vamos muy bien. Entonces, ¿tiene alguna duda? Entonces, en el principio de chat, entonces todo queda claro. ¿Sí? Entonces, terminamos por acá. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el lunes, Dios primero. Seguro como entre 1 y 1:30. Empezamos. Yo les envío el link un par de horas antes. Entonces, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Espero que haya quedado claro. Y en el transcurso del día, entre hoy, les envío el link de la clase y este documento que voy a generar. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego.